apreciables hermanos, les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Me dirijo a ambas audiencias que me acompañan frente a mí y a mi lado derecho. Los invito a que analicemos el tema pensamiento crítico y reflexivo. Todo ser humano desarrolla la capacidad para pensar a partir de unas ciertas condiciones biológicas, naturales e histórico-culturales, dado que el ser humano es un ser bio, psíquico, social y trascendente espiritual. El ser humano es un espíritu encarnado, como bien lo dice Karol Wojtyla, Papa Juan Pablo II, en Cruzando el umbral de la esperanza. También lo denomina una estructura pensante. Por esta razón, como parte de sus procesos de adaptación natural y apropiación cultural, el ser humano desarrolla funciones mentales superiores como son la percepción, la intuición, que es un ejercicio intelectual, la memoria, la solución de problemas y la toma de decisiones. Dado que el ser humano es un ser libre por naturaleza, es el segundo don más grande que tiene después de la vida. Pero la auténtica libertad es aquella que va acompañada de la responsabilidad, el responder por mí ante los demás, el hacerme cargo de mí mismo y, ¿por qué no?, de otras personas, como pudieran ser los papás ancianitos enfermos, si es padre de familia, de sus hijos, de la pareja, etc. El proceso por el cual se constituye un mundo significativo para el sujeto es el mismo por el cual se constituye el sujeto. Entonces, el ser humano es consciente del mundo que le rodea. Aristóteles, a través de la teoría de la abstracción, lo explica de manera clara. El ser humano enfoca mediante los sentidos, sea la vista, el oído o el tacto, aunque va a decir Aristóteles que el sentido privilegiado con el cual el hombre puede abstraer mayor cantidad de conocimiento es la vista. Una vez que lo enfoca, la imagen viene como abstraída a la mente, al cerebro, y comienza a manejar toda la información. A partir de este momento, el ser humano no es el mismo. El ser humano es diferente porque ha sido afectado por el objeto del cual ha abstraído y le ha proporcionado una serie de conocimiento. Le pondrá nombre a aquel objeto, verá la utilidad, etc. Pero esta afectación también la recibe el objeto. Entonces, sujeto y objeto son afectados por este proceso de conocimiento, este proceso nociológico, este proceso cognitivo. El pensamiento es la capacidad para procesar información y construir conocimiento mediante la combinación de representaciones, operaciones y actitudes mentales. Esta combinación puede ocurrir en forma automática, reflexiva, creativa y crítica, de acuerdo con los propósitos que persiga el pensamiento. Solo el ser humano puede pensar su propio pensamiento. Solo el ser humano se puede dar cuenta de lo que está pensando y se puede dar cuenta mediante la reflexión si aquello le hace ser feliz, le hace sentir bien, por qué se siente de esa manera y si lo puede modificar. Solo el ser humano entonces puede pensar su propio pensamiento. La metacognición es precisamente esta capacidad del pensamiento para examinarse, criticar y ajustar el proceso del pensamiento tanto en sus destrezas como en sus conceptos y actitudes, de modo que pueda ser eficaz y efectivo, que pueda ser más eficaz y efectivo en lograr sus propósitos. Ahora, retomando lo que hemos dicho sobre los niveles del pensamiento, encontramos tres concretamente: el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo y el pensamiento automático, que son los que he mencionado previamente. El pensamiento crítico consiste en examinar el propio pensamiento, lo que pienso, lo que estoy pensando, por qué lo estoy pensando,
si puedo dirigir el pensamiento a otro punto. En este sentido, nos dedicamos a examinar nuestra propia actividad y proceso de pensamiento. Podemos entonces someter a análisis y evaluación nuestras operaciones, todo lo que pensamos, todos los conceptos que tenemos en la mente, actitudes y su relación con las realidades que ellos pretenden expresar, ideas, pensamientos, imágenes, colores, nombres, conceptos, etc. El pensamiento reflexivo es detenerse a pensar aquellas ideas centrales o nucleares que me han llamado la atención. Usamos todos los recursos intelectuales a nuestro alcance, los conceptos, las destrezas y actitudes para generar nuevas respuestas a las situaciones. Entonces, pensamiento reflexivo. El tercer punto que hemos mencionado al inicio, el pensamiento automático. Esto consiste en hacer las cosas sin pensar. Lo que pudiéramos decir como un acto del hombre. ¿Sí? Un acto del hombre. Respondemos de modo inmediato ante los diversos estímulos del ambiente con respuestas previamente aprendidas. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, nos saludan buenos días, nosotros respondemos buenos días. Nos ofrecen, por ejemplo, un alimento que nos agrada y nosotros podemos decir gracias automáticamente. Experimentamos hambre y llega a nuestro sentido aquel aroma delicioso del alimento que se está cocinando o que ya está preparado, y eso incluso incrementa el deseo de alimentación, etc. ¿Sí? Bueno, esto es por decir algunos ejemplos. El pensamiento reflexivo, sin embargo, nos queremos enfocar en este aspecto, consiste en el empleo deliberado y sistemático de nuestros recursos mentales a la luz del propósito o meta de entender, explicar, mejorar, decidir o generar algo. Es el pensamiento orientado a la solución de problemas, a la toma de decisiones que sean sobre todo eficaces y efectivas, no solo para mí, sino para los demás. Es el pensamiento instrumental por excelencia. Nos permite observar, recordar, comparar, ordenar, agrupar, clasificar, inferir, analizar, argumentar, evaluar, reitero, solucionar problemas y por lo mismo tomar decisiones. Particularmente conduciendo la decisión a que lo sea o que sea de la manera más asertiva o asertiva. El crecimiento, eficacia y creatividad del pensamiento está en su capacidad para el continuo autoexamen, autocrítica, autocontrol, que proporciona su capacidad crítica a partir de la metacognición. Llamamos pensamiento crítico a la capacidad del pensamiento para examinarse y evaluarse a sí mismo, el pensamiento propio o el de los otros, ¿sí? Ahora, en términos de las 5 dimensiones y su valor en el ejercicio de examinarse. La capacidad para el pensamiento crítico surge de la metacognición, capacidad de autorregular los procesos de aprendizaje. Desde la perspectiva de la pedagogía del pensamiento crítico y reflexivo, el desarrollo del pensamiento que aspiramos a promover es un proceso que el estudiante tiene que asumir y dirigir a partir de su capacidad. La base para ello es la actividad de estudio y el proceso de aprendizaje que ello implica. Podemos representar el pensamiento crítico en el que se expresa la capacidad para examinarse, y lo podemos hacer del siguiente modo. Tenemos el primer punto, que sería la capacidad de pensar. Uno de los elementos
esenciales del ser humano es la capacidad de pensar. Filosóficamente nosotros decimos que son dos aspectos que expresa cada ser humano o que, digamos, posee cada persona: pensar y actuar. Entonces el primero de ellos, capacidad de pensar. Luego el hombre se pone a pensar, ponerse a pensar. Siguiente, pensamiento eficaz y creativo. Otro aspecto sería la metacognición. Luego el pensamiento crítico. Y también tenemos, bueno, esto nos conduce a la lógica y la argumentación. Pensar ordenada, sistemáticamente, y expresar nuestras ideas de esa manera. Y cuando una persona es ordenada para pensar, lo será para hablar y también para actuar. La lógica es como la validez de procesos del razonamiento. Y esto nos conduce a modos de conocer la realidad que nosotros observamos a través de los sentidos, no solamente de la vista, que percibimos, que abstraemos en lenguaje aristotélico. Bueno, pues esto nos conduce a generar ideas. Pero cuando el intelecto coincide con la realidad, estamos ante un aspecto fundamental, que es la verdad. Por lo mismo, el pensamiento crítico nos conduce a la verdad de nosotros y a la verdad del mundo en el cual nosotros existimos y con el cual nos realizamos. Esto mismo tiene otro aspecto importante, el contenido. Bueno, los modos de conocer la realidad los hemos mencionado, cómo conoce el ser humano, y por lo mismo el contenido biográfico y social donde ejercita el pensamiento. Así nos orientamos al conocimiento o a conocer otros puntos de vista, dado que nosotros no somos seres cerrados, ni solamente puramente individuales, sino que somos seres sociales por naturaleza. Estamos en continuo contacto y relación con el mundo que nos circunda y por lo tanto con las personas que habitan en él. Y finalmente tenemos los fines e intereses del pensamiento. ¿Hacia dónde se orienta el pensamiento? ¿Qué pretende? ¿Qué propósito tiene? ¿Sí? ¿Qué es lo que le interesa más del pensamiento? Evidentemente cada persona, por ser única y irrepetible, tendrá diferentes enfoques e intereses en torno a su propia personalidad e identidad, a su propio proceso de conocimiento, a su propia historia. Así, podemos comprender que el aprendizaje es un evento que se traduce en un cambio de estado, es decir, en la manera de pensar, de sentir y de actuar del estudiante. El aprendizaje auténtico supone que el estudiante es un agente activo. Esto quiere decir que tiene la intención de aprender y desarrollarse. Se comporta de modo que conduce a la producción del evento, que conduce a la producción del evento que nosotros llamamos aprender. El estudiante tiene el aprender como un fin, como una idea que quiere hacer real. Existe esta posibilidad de aprender. Existe un mundo por conocer. En el aprendizaje auténtico, el estudiante pasa por un proceso que parte de sus procesos de adaptación y desarrollo en el contexto histórico-cultural concreto en que le ha tocado vivir y del cual emergen sus necesidades, intereses y capacidades. A partir de este proceso, de este contexto también, asume los objetivos del proceso de enseñanza, al reconocer sus fortalezas y limitaciones. Se involucra en una actividad que lo lleva a interactuar con los otros educandos, sus compañeros y educadores, y a tener una experiencia educativa. Cuando el estudiante reflexiona sobre su experiencia, se percata de que ya no es el mismo, de que ahora comprende o domina un aspecto nuevo de la realidad, que ha adquirido una capacidad o poder. Se completa el proceso de aprendizaje y se promueve el desarrollo humano. Cuando hay
aprendizaje auténtico, el estudiante está involucrado en una actividad de estudio que es de carácter, primero, significativo, luego activo, tercero, reflexivo, cuarto, colaborativo y quinto, empoderador. Entonces el estudiante adquiere aquel conocimiento que le da certeza de algo que no conocía y que ahora ha asimilado, que ahora es suyo, y que por lo tanto ahora le permite tener un cierto dominio de aquellos contenidos temáticos o de aquella realidad del aprendizaje que ha adquirido. En términos generales, la actividad de enseñanza implica que el docente actúa como mediatizador, que entre mediatizador ¿entre qué? Entre la experiencia, necesidades, intereses y capacidades que lleva o que trae el estudiante al proceso de aprendizaje y la experiencia que está contenida en los conceptos, procesos y valores. Esto quiere decir cultura de las materias académicas, ¿sí? Entonces, cultura de las materias académicas. En conclusión, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo ayuda al alumno a acrecentar destrezas, habilidades, conocimientos para tomar decisiones, resolver problemas reales, personales y sociales. Conduce a fomentar el progreso del pensamiento para evitar la manipulación y que de esta manera le conduzca a ser auténticamente libre y responsable de sus actos, buscando la verdad hasta sus últimas consecuencias. Hemos dicho fomentar el pensamiento para evitar la manipulación que hoy se pretende por medio de sistemas de pensamiento donde se quiere encasillar a la persona, particularmente a la juventud, a pensar y actuar de determinada manera, cual no piense, sienta, sensibilismo, déjese llevar por lo que siente, lo cual es un error porque el ser humano debe de pensar, debe de actuar en torno a su integridad, un ser de razón, un ser con voluntad, un ser libre con responsabilidad, un ser social, un ser de sentidos, un ser trascendente, un espíritu encarnado en esa dimensión biopsicosocial, espiritual, trascendental. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Agradezco su atención.